comenzar nuestro programa hablando de un tema que a mí personalmente me agobia, me pone mal. Una vez me acuerdo que iba caminando y vi una señora que, porque su hijo había hecho una travesura, estaba que le daba sus coscorrones en la cabeza. En ese momento me dieron ganas de bajarme y decirme, esa no es la forma. En base a los años que tengo en la televisión y la cantidad de consultorios que he hecho con nuestros especialistas, todos coinciden en que a nuestros hijos no los podemos castigar verbalmente, agresivamente, ni con golpes. Un jalón de orejas, un golpe en la cabeza, una cachetada no soluciona absolutamente nada. Hemos visto esta semana en todos los noticieros este pobre chiquito que porque rayó un auto, sí hizo una travesura definitivamente, un hombre lo agarró a golpes y lo dejó todo moretoneado. Hoy vamos a hablar de las estrategias para corregir de una manera adecuada a nuestros hijos, ya sea que sea una falta grave o una travesura. Los especialistas nos dirán cuál es la forma de corregirlos, la mejor forma de corregirlos sin llegar a extremos. Vamos a ver la nota y vamos a ver en particular este caso que ha sucedido esta semana y que a todos nos ha dejado realmente perplejos. Vamos a ver la nota y después comenzamos a conversar con los especialistas. Un sujeto golpea brutalmente a un niño que por travesura rayó su vehículo con un clavo, 21 de octubre del 2010. Eulogia Cano Narvaja y Máximo Padilla Malqui son los abuelos del pequeño, quienes desde el viernes viven un calvario cuando su nieto, quien retornaba a su casa tras recibir clases de nivelación, rayó con un clavo la pintura de un automóvil, cuyo dueño, al percatarse de lo ocurrido, le dio una tremenda paliza. El pequeño se refugia en sus abuelitos, los que no soportan verlo así, con el rostro hinchado por los golpes y el riesgo de perder la visión en uno de sus ojos. Yo le he dicho, ¿usted por qué le ha agredido a mi nieto? Él es mi nieto, ¿por qué le has hecho eso? Pese a los moretones y los golpes recibidos, Edison juega en su casa como cualquier niño de su edad. Bueno, ahora este es un caso aislado, ¿no? Y no es un padre, es un X, un desaforado, que porque le rayaron el carro, actuó de esa manera. Pero lo que yo quisiera es que hoy nos centremos en cómo nosotros los padres corregimos a nuestros hijos. A veces realmente los chicos están tan alterados, son tan movidos que cometen travesuras y a veces nos sacan de quicio, pero tenemos que saber cómo manejar eso y saber corregirlos de una manera adecuada. De eso vamos a hablar. ¿Cuáles son las estrategias para corregirlos de una manera adecuada? Exacto, y es por eso que tenemos a nuestras especialistas, la doctora Mayra Ramos, defensora adjunta para la niñez y adolescente de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida. Y la doctora Marta Leiva, psicóloga, de Family House, especialista en desarrollo humano. Bienvenida, Gracias. Maite. Y buenos días a toda la familia peruana que nos está viendo. Efectivamente, este es un caso bastante delicado. El hecho de que te rayen el carro o lo ofusca a cualquiera. A cualquiera. Pero hay formas que debemos actuar ante cada situación. Y definitivamente, como ha dicho Laura, el tema del castigo físico desproporcional. Pero el castigo físico no ayuda en nada. Y menos aún si no es tu hijo, ¿no? O sea, esta situación es una cosa desproporcional. Y hubiera sido N maneras de haber llamado la atención del niño, menos al llegar a los golpes. A mí es algo que me puede, no sé, en los años que tengo, desde antes de ser mamá, yo veía que a un chico lo castigaban con un golpe, y creo que a todos nos ha caído en algún momento cuando éramos chicos, porque antes se usaba mucho esto, pero me rompe el corazón, porque yo digo, un niño, una cosita tan chiquita, tan inocente, que está aprendiendo cómo manejarse en la vida, aprender a los golpes me parece absolutamente brutal. Bueno, y definitivamente no aprenden a los golpes. En este caso especial, ayer conversamos con el niño está asustado, intimidado, y los abuelitos decían, si la persona hubiera venido a buscarnos, nosotros hubiéramos reparado el daño. No tenía él que hacer justicia con sus propias manos. O sea, por más que a uno le irrite que efectivamente... Claro, pero muchas veces, y también a ese señor que ha tocado a ese niño, ha golpeado, él no sabe que existe ese tipo de leyes y no sabe tampoco en dónde acudir, porque los padres tampoco iban a hacer algo por él, porque el hombre también salió y como que fue la víctima también. No, pero él ha sido la víctima de una travesura. De una travesura. De un daño físico a su cara. Pero por eso mismo, el día de hoy quisiera más que todo, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo se debe reaccionar? Una persona como el señor, por supuesto, está completamente al 100% equivocado. 100%, 200 diría yo. No tiene ni por qué levantar la mano. Ahora, ¿cuál sería la reacción que un adulto, cuando está siendo víctima, de esa travesura del niño, qué debería hacer? Bueno, acá definitivamente tenemos que ver algo importante. ¿Qué está sucediendo con nuestra población? Que de un momento a otro los conceptos de ira marcan mucho las respuestas para corregir algo. Hay un problema de ira.
Aquí, por ejemplo, la persona actuó desenfrenadamente. Definitivamente hemos partido de paradigmas mentales donde la letra con sangre entra, ¿cierto? El tema de la ira que se ha mencionado, Marta, viene por una razón, y voy a decirlo de una manera bien cruda, bastante justificada, porque manejar en este país o andar en esa ciudad es un caos tremendo. Entonces, yo entiendo el tema de la ira, pero hay una ira desenfrenada o, digamos, desmesurada. Pero además estamos hablando de una persona adulta contra un niño de 10 años. O sea, no hay ninguna proporción. A mí me gustaría que digamos que este caso que hemos presentado es un poquito para empezar a hablar de los castigos a los niños, pero lo que queremos es más centrarnos, dejemos de lado este tema y centrarnos en los castigos que nosotros, los papás, les imponemos a nuestros hijos. Me interesa más dentro, digamos, de las 4 paredes del hogar. Porque de verdad, en la época de nuestros abuelos, en la época de nuestros padres, era normal. Claro, es que este es un claro ejemplo de cómo castigar con una cachetada, con un jalón de orejas, con una sandalia, o castigar con algún instrumento. Era algo típico. Este caso en particular, en realidad, no es el tema, pero simplemente que incluso en casa se dan estas situaciones en las cuales los chicos terminan moreteados. Pero eso tiene que ver, tiene que ver con una concepción errada de entender que los niños son objetos de propiedad de los padres, de los profesores, de los tíos. O sea, como son nuestra propiedad, podemos hacer lo que queremos con ellos. No son nuestra propiedad. De la vida. Efectivamente, además son sujetos de derechos. Con los mismos derechos que tenemos las personas adultas, por supuesto que se hacen valer de acuerdo a la evolución de sus facultades, de acuerdo al grado de madurez de cada niño, de cada niña. Ahora, pero no son objetos. Ojalá que nuestro programa sirva realmente hoy, esta secuencia que estamos tocando, este tema tan importante sirve. Mira, si una persona que está acostumbrada a golpear a sus hijos ante cualquier travesura logra entender el mensaje, yo me doy por satisfecha. Porque son muchos los niños golpeados. Esa es la idea del programa, ¿no? Que las personas entiendan que llegue el mensaje y que tomen actitudes. Pero Marta, ni siquiera hay que llegar al ojo moretoneado. A veces un jalón de orejas también puede ser humillante para un niño, ¿no? Así es. Lo que tenemos que entender que un castigo justamente es una corrección para mejorar una conducta, ¿bien? Y si nosotros nos mentalizamos en esa condición, entonces ahora sí hay que establecer ciertas formas de reaccionar para ello. Los padres definitivamente tienen que tomar la consideración de desarrollar la inteligencia racional en estos momentos para poder contener una emoción. Entonces, el papá tiene que tener el control emocional suyo primero antes de imponer el castigo. Pero ¿cómo se hace? Es el tema, ¿no? ¿Cómo se hace? Voy a darte un ejemplo. Voy a dar un ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi vida. Cuando yo era pequeño, no se me ocurrió mejor idea que al frente de mi casa había un terreno vacío con un muro de ladrillos. No se me ocurrió mejor idea que tumbarme el muro de ladrillos. Así de simple. Lo tumbé, le hice un hueco de todo tamaño. Esa era tu meta. Mi mamá muy tranquila miró y me dijo, ¿por qué has hecho eso? Ok, ahora reconstrúyelo, ladrillo por ladrillo. Me tomó reconstruirlo más o menos 2 horas y media, porque se vean cayendo. Pero dime si no fue... Nunca más en mi vida se me ocurrió tomar un ladrillo. Pero fue excelente la forma de reaccionar de su mamá. Claro, vamos un poco a reparar el hecho de lo que puede haber ocasionado, ¿no? Entonces, cuando el hijo toma la conciencia de ese error, definitivamente se establece el cambio. Pero ahí viene un poco digamos, la alternativa. Yo digo, hay que desarrollar la conciencia racional para ir organizando nuestras emociones. Es ahí donde los padres van indicando qué pasó, como la actitud de la mamá, ¿no? ¿Acaso hubo violencia? No. ¿Y entendiste? ¿Por qué razón? Entendió el mensaje. Así es. Sí, claro, pero existen niños también que no entienden el mensaje. Sí, ahí tendríamos que diferenciar, porque si nos toca un niño hiperactivo que se marca por mucha impulsividad, los padres no saben cómo detener esto y a veces pueden agredirlos y creen que con ellos solucionan. A mí me gustaría que vayamos viendo, conversamos nosotras con las mamás y les preguntamos justamente eso, ante una falta grave o una simple travesura, cómo, digamos, ellas corregían a los chicos. Porque no me gusta usar la palabra castigo. ¿De qué forma lo corregían? Vamos con la primera mamá. A ver. Ante una falta grave o travesura de su hijo, ¿de qué manera lo corrige? Alzando la voz, o sea, con el